al mundo del arte. El verbo leer, como el verbo amar y el verbo soñar, no soporta el modo imperativo. Programa especial en conmemoración de los 40 años de la muerte de Jorge Luis Borges. Literatura. Borges y yo. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acto ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, las etimologías, la tipografía del siglo XVIII, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso, que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura. Y esa literatura me justifica. Jorge Luis Borges, el especial. Participan Víctor Barrera Enderle. Se define como lector que a veces escribe y cuando lo hace le gusta trabajar con diversos registros como el ensayo, la crítica, la historiografía de la literatura, la crónica, el diario, el diálogo, la epístola y la biografía. Nació el mismo año en que Borges escribió el cuento El Otro y describe a El Aleph como su pase de entrada al mundo de la literatura. Su último libro se titula El malestar en la lectura, el cual, más que una autobiografía lectora, es un esfuerzo por ejercer sus derechos como lector. Samuel Rodríguez Medina es profesor de arte y cine en el ITESM Campus Monterrey y en el Seminario de Arte Contemporáneo en el Museo Marco, autor de libros como La ausencia y La isla inestable, narrativa, con Arco Ediciones de Buenos Aires, y El despertar de la mirada sobre teoría del arte con esta misma editorial. Lector de Borges, desertor del capitalismo, cazador de mitos y perro andaluz declarado. Se identifica con El Aleph, ya que cree que la vida es incandescente. Lo puedes encontrar en @SamuelRodríguezDiciembre en Instagram. Le encantan las contradicciones. Antonio Romo, locutor y productor de medios audiovisuales, publicista y lector aficionado a la ficción, los cuentos, las novelas y los ensayos. Borges fue su puerta de entrada al interés por lo mágico, alucinante y a la narrativa descriptiva.
Compartiendo a Borges. El primer acercamiento. Bueno, yo descubrí a Borges de una manera bastante peculiar y creo que oportuna además, porque bueno, él siempre consideraba que leemos los libros en el momento oportuno y creo que en el caso de él, así fue conmigo al menos. Yo tenía cerca de 16, 17 años, estaba saliendo de la prepa sin saber qué hacer con mi vida. Creo que todavía sigo en ese sendero de incertidumbre, pero en el momento de las decisiones, digamos, quise abrir un paréntesis y tomarme un tiempo antes de decidir la carrera y me fui a Estados Unidos, al sur de Estados Unidos, a estudiar inglés como un pretexto, ¿no? Mientras decidía. Y justamente cuando estaba haciendo mi maleta, mi padre sabiamente me puso algunos libros y entre ellos me puso la Aleph. Y ahí fue cuando lo leí. En ese interregno entre la adolescencia y la adultez, leí, me acuerdo del Inmortal, me marcó, ¿no? Casi todos los cuentos de la Aleph. Y después regresé y volví y devoré ficciones, por ejemplo, todos los que tenía. Los libros que tenía en la biblioteca de mi padre, que eran estos volúmenes de MC, ¿no? De colores. Y entonces fui poco a poco leyéndolo. Ya después, por supuesto, lo hice un autor de cabecera en la carrera, ¿no? Sus ensayos me deslumbraron y su poesía, por supuesto. Pero, por ejemplo, esa lectura primigenia de la Aleph siempre la evoco, ¿no? Porque uno no puede, desgraciadamente, leer como se leyó la primera vez, ¿no? Todo lo demás son relecturas, que también es algo muy borgiano. Pero sí me evoco a mí mismo leyendo el Inmortal en un departamentito de esos que estaban arriba de un garage, ¿no? en San Antonio, en Estados Unidos. Víctor Barrera Enderle. Epifanía, rebelión, revolución. Descubrí a Borges por accidente. Fue una irrupción, fue un fogonazo. Lo descubrí muy joven, tendría 8 o 9 años, en la casa familiar. Paradójicamente, los libros de Borges estaban bajo llave, bajo candado. Una persona muy cercana a la familia necesitaba cambiarse de casa, dejó los libros de su biblioteca en resguardo. En ese entonces la casa familiar era amplia y tenía espacios, y los libros de la tía estaban bajo candado. Había una fisura en la puerta, yo me colé, intrigado por este mundo, este universo que me era inaccesible, y entonces ejercí una transgresión, un pecado original, y entré a la biblioteca de la tía fascinado. Tenía muchísimos libros que en mi casa en ese momento, por cuestiones religiosas, nos estaban prohibidos. Tomé 3, robé 3 libros. Los recuerdo perfectamente: Juan Salvador Gaviota, Mi lucha de Hitler y Ficciones de Borges. Esa era la literatura que se leía en otras casas. Leí los 3. Mi lucha me produjo un eterno malestar. No lo entendí, pero el libro lo sentí como un libro enfermo. Leí Juan Salvador Gaviota de Richard Bach y me pareció un reto demasiado sencillo y pensé, un niño de esta edad no puede entender cosas de adultos. El libro no funciona. Después leí Ficciones. Funes el Memorioso me rompió la mente, despedazó mis resistencias intelectuales. Recuerdo que como niño no entendí mucho, pero la posibilidad del lenguaje abrió en mí el otro ser, la otra naturaleza que fluye y revienta dentro de nosotros. Desde entonces Borges me ha acompañado siempre, en viajes, en enfermedades, en convalecencias, en amores, en desamores. Borges ha sido para mí un faro en medio del mar de la neblina. Borges es para mí epifanía, revolución, reinvención. Samuel Rodríguez. Entre ficciones y duras realidades de adolescencia. Mi primer acercamiento a Borges fue provocado por una maestra en el primer semestre de preparatoria, cuando nos pidió leyéramos para la clase a algún autor. Le recité de memoria un poema que aprendí en la secundaria y que no recordaba el autor, en el que se asomaba la felicidad y la tristeza. Entonces ella, mi maestra, me sugirió leyera a Borges y sus poemas. Léete, me dijo, El amenazado, pero después te sugiero lee La lotería en Babilonia.
Le hice caso, y entonces descubrí otros mundos, otras formas de ver a la gente y sus situaciones. Y además, Jorge Luis Borges también me invitó a conocer a Kafka. Y así me empecé a llenar de ideas y ficciones que chocaban con mi realidad, pero despertaban mi curiosidad y creatividad. Gratas aventuras de adolescencia, la experiencia de descubrir personas y personajes en mundos mágicos, alucinantes, en momentos complejos o absurdos, pero fascinantes. Descubrí palabras y expresiones para abonar al conocimiento de mi idioma, ese español ahora tan vapuleado. Así fue mi primer encuentro con un escritor que para mí, al principio era todo un filósofo, que requería de mucho rigor para su lectura. Después, Borges era ese amigo que me invitaba a descubrir otros mundos, posibles e imposibles, en mi mente inquieta. Y como nota al calce, aquel poema que recité a mi maestra de prepa, aquel que descubrí en primer año de secundaria, fue Copla Triste. Y hoy, Víctor Barrera Enderle me recordó al autor, Enrique González Martínez. Antonio Romo. Compartiendo a Borges. La poesía. Laberinto. No habrá nunca una puerta. Estás adentro y el alcázar abarca el universo y no tiene ni anverso ni reverso, ni externo muro ni secreto centro. No esperes que el rigor de tu camino, que tercamente se bifurca en otro, tendrá fin. Es de hierro tu destino como tu juez. No aguardes la embestida del toro, que es un hombre y cuya extraña forma plural da horror a la maraña de interminable piedra entretejida. No existe, nada esperes, ni siquiera en el negro crepúsculo de la fiera. Gracias quiero dar al divino, laberinto de los efectos y las causas, por la diversidad de las criaturas que forman este singular universo, por la razón que no cesará de soñar con un plano de laberinto, por el rostro de Helena y la perseverancia de Ulises, por el amor que nos deja ver a otros como nos ve la divinidad, por el firme diamante y el agua suelta, por el álgebra, palacio de precisos cristales, por las místicas monedas de Ángel Silesio, por Schopenhauer, que acaso descifró el universo, por el fulgor del fuego que ningún ser humano puede mirar sin asombro antiguo. (1964) Ya no es mágico el mundo. Te han dejado. Ya no compartirás la clara luna, niños lentos jardines. Ya no hay una luna que no sea espejo del pasado, cristal de soledad, sol de agonías. Adiós las mutuas manos y las sienes que acercaba el amor. Hoy solo tienes la fiel memoria y los desiertos días. Nadie pierde, nadie pierde, nadie pierde, sino lo que no tiene y no ha tenido nunca. Pero no basta ser valiente para aprender el arte del olvido. Un símbolo, una rosa te desgarra, y te puede matar una guitarra. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas. Pero esas páginas no me pueden salvar. Quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme definitivamente.
y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Compartiendo a Borges. El análisis, el cuento. De los libros de los cuentos, que conforman el libro de arena, que es su último libro de cuentos de 1165, yo elijo siempre el otro, que es el cuento con el que abre ese volumen, y que es un relato muy, muy significativo y muy borgiano. Creo que en el otro se concentra al menos buena parte de la poética cuentística de Borges. Sus temas están ahí: el desdoblamiento, el otro, el tiempo, la circularidad del tiempo, ¿no? Un viejo Borges en 1169 sentado en una banca en Cambridge viendo el río Charles congelado o semicongelado, de pronto es abordado por un joven que se siente en el otro extremo de la banca, y que es el joven Borges de 1918, que está sentado junto al Ródano en Ginebra, ¿no? Ese encuentro entre el joven Borges y el viejo Borges, narrado por el viejo Borges además, tiene mucho de enigmático, mucho de fantástico también, pero mucho de evocativo, ¿no? Hay 50 años de distancia entre uno y otro. Él se autoanaliza, ¿no? Trata de dialogar con ese joven que fue alguna vez, y trata de decirle, ¿no? De atemperar sus gustos. Es un joven que todavía escribe poesía comprometida. Estamos hablando de 1918, plena Revolución Rusa, el fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Escribe para las masas, le dice, ¿no? El viejo Borges trata de atemperar, como menciono, a los impulsos del joven, y le recomienda, ¿no? la paciencia, ¿no? Le advierte un poco lo que va a pasar, pero al final no hay encuentro posible, ¿no? No hay diálogo posible, y el viejo Borges se da cuenta de que es inútil discutir o aconsejar a ese otro, ¿no? Porque al final de cuentas él está condenado a ser el que es él ahora, ¿no? Entonces ahí hay una serie de guiños y de doblamientos fabulosos, ¿no? Habla sobre la poesía, ¿no? Que tiene mucho que ver con la poesía de Borges en realidad. Dice, la mejor poesía es aquella donde se adivinan los anhelos, no donde se relatan las cosas que realmente pasaron, ¿no? Ese anhelo que generalmente no se llega a cumplir es parte sustancial de la poética de Borges. Entonces tenemos en ese Borges viejo un lector de su propia obra, ¿no? De su propia producción, con esa ironía y con ese distanciamiento crítico tan extraordinario del Borges, ¿no? Hay quienes han acusado a su prosa de ser carente de pasión, ¿no? Pero creo que la pasión de Borges es la pasión de la reflexión, ¿no? La belleza de la inteligencia, la belleza del posible diálogo entre libros, las referencias librescas, por supuesto. Incluso hay un pasaje maravilloso donde los dos, el joven y el viejo, reconocen que reaccionan ante la realidad con una cita de un libro, ¿no? Es decir, esa referencia siempre a la literatura, o a entender la vida a través de ese saber literario, es extraordinario y es muy, muy borgiano. Víctor Barrera Enderle. El autor, Gilbert K. Chesterton, ha dicho de los tigres que son un emblema de terrible elegancia. Cuando hablamos del Aleph de Borges, entendemos lo mismo que entendió Chesterton sobre los tigres. Leer el Aleph es acercarse a un autor que no tiene miedo, que no tiembla para mostrar ante su espectador, a su lector, a su lectora, las posibilidades de la terrible elegancia. El Aleph es un cuento sobre el universo, sobre el infinito. De por sí el intento ya es audaz, es soberbio, es inconmensurable. ¿Quién puede hablar sobre el infinito? Hay que ser una bestia o un filósofo, o hay que ser Borges. Borges habla del Aleph con una naturalidad latinoamericana que le aporta pasión. Esta pasión que sus críticos y detractores le han legado es la negación de quien no ha leído bien a Borges. Borges es pasión contenida,
estructura de fuego. Borges es quien puede describir el candente universo. En una casa de Argentina de la calle Garay, un escritor lucha con los textos. De pronto, en el fondo, en el sótano, donde ocurren las cosas más interesantes en nuestros sótanos, aparece un punto en el universo que contiene todos los puntos. Borges acude a esa casa, visita a este autor a quien considera mediocre, Carlos Argentino Daneri, y empieza a intimar con él, a platicar, a burlarse también de él. Descubre que su prosa ha cambiado, que se ha vuelto tumultuosa. Y él quiere saber cómo llegó a estas conclusiones despatarradas, como diría Borges, sobre la prosa de este autor. En la confesión, Carlos Argentino le confiesa a Borges: he descubierto el universo. Borges, con esta curiosidad de niño que siempre tuvo, baja al sótano y, en efecto, descubre el incontenible universo. Ve nuestro rostro, ve las progresiones de la muerte, ve la India, ve el mar, ve las generaciones de los cereales, lo ve todo, queda deslumbrado. A partir de aquí, el cuento es una pequeña venganza personal de Borges contra los malos poetas que, por más que intenten describir cosas, van a quedar siempre en una ficción, en una falsedad. Borges entiende su derrota, pero también entiende que ha ganado la posibilidad de la autenticidad. En otro sentido, y con un análisis un poco más fino, el Aleph es una posibilidad de releer la Divina Comedia de Dante. Hay un purgatorio, hay una mujer a la que se persigue y que no se le puede alcanzar, Beatriz Viterbo, y hay un paraíso, hay la Rosa Mística. Mientras Borges lanza una versión de Latinoamérica, al mismo tiempo reinventa el canon de la literatura occidental. ¿Cómo lo logra? Uniendo dos fuerzas que aparentemente nunca se tocan: el yo y la realidad. Eso es Borges, el que de manera terrible, bella y portentosa une los estertores de la América Latina con el río profundo de la cultura occidental. Se tocan en Buenos Aires, pero también se tocan en la mirada de todo lector que intente la proeza de leer a Jorge Luis Borges. Samuel Rodríguez. Viajemos a Uruguay de la mano de un viejo amigo, Jorge Luis Borges. A diferencia de los cuentos donde Borges se divierte inventando mundos enteros o planetas con gramáticas extrañas, en Funes, el Memorioso, prefirió asomarse a una sola alma, la de Irineo Funes. Un muchacho de pueblo, humilde, tras caerse de un caballo se queda postrado, inmóvil, pero a cambio recibe un don impensable, una memoria absoluta. Al principio, cualquiera de nosotros podría pensar: ¡qué suerte! ¡Qué superpoder tan fantástico el de recordarlo todo! Pero Borges, con esa lucidez tan suya, nos susurra al oído que no, que esa memoria perfecta no es un don, sino una condena implacable. Funes se convierte en el prisionero de su propia mente, sepultado bajo una avalancha incesable de detalles. Recuerda la forma exacta de las nubes que vio a las 3 de la tarde, hace 5 años, y las vetas de madera de un libro que hojeó una sola vez en su vida. El propio Borges mencionó alguna vez que este cuento nació en realidad como una gran metáfora del insomnio. Ese tormento de no poder apagar la cabeza. Y aquí es donde el análisis nos regala una joya maravillosa. Pensar es olvidar diferencias, es generalizar, abstraer. Algo tan sencillo y tan gigante a la vez. Nosotros podemos entender el mundo gracias a que somos capaces de simplificarlo. Hay un truco maravilloso en cómo está escrita la historia. Tenemos un narrador porteño que conoció Funes hace algunos años, un hombre con una memoria común y corriente, es decir, imperfecta. Borges hace esto a propósito. Como ese narrador olvida, puede elegir qué partes del recuerdo valen la pena narrar y cuáles no. Si Funes nos contara su propia vida, el cuento nunca terminaría. Se perdería en los pormenores del primer segundo de la mañana. Al final de la charla, el narrador confiesa sentir un miedo casi sagrado frente al joven. Siente terror de cada parpadeo. Cada gesto torpe que haga en esa habitación a oscuras quede grabado para siempre, como una fotografía eterna, implacable en los ojos de Funes.
Al final llega sin aspavientos, seco y desprovisto de drama, tal como le gustaba a Borges. Irineo Funes murió muy joven, a los 19 años, por una congestión pulmonar. Uno lee eso y, lejos de llorar, casi siente un suspiro de alivio en el pecho. Funes ya estaba asfixiado, pero mentalmente ahogado por una marea intolerable de recuerdos inútiles. Borges baja el telón rápido, con frialdad, recordándonos que la muerte a veces es la única forma que tiene el universo de devolvernos el silencio y el descanso. En síntesis, Borges nos invita a ver que la inteligencia no es acumular datos como locos, sino saber elegir lo importante y desechar lo demás. Funes es como un espejo perfecto, refleja todo el mundo, pero los espejos no piensan. Para vivir y entender, los humanos necesitamos el hermoso superpoder de olvidar. Antonio Romo. Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra y el tigre un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy. Pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros, o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme de él y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito. Pero esos juegos son de Borges ahora y tendré que idear otras cosas. Así mi vida es una fuga y todo lo pierdo y todo es del olvido o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página. Compartiendo a Borges. La charla. Bien, pues aquí estamos con ustedes en este especial de Posmo, divagando ahora en este momento a través de la obra de uno de los escritores, ¿qué podría decir? En su momento, para mí, más peligroso. ¿Por qué razón? Por sus ideas. ¿Cómo le pones esas ideas a un adolescente de 15, 16 años, que fue mi caso? Pero ahí estaba, y había que identificarlo, había que razonarlo, había que entenderlo, y había que también buscar compartir, porque era un escritor para compartir. Era un escritor al que nos dejaba tanta curiosidad que había que transmitir esa curiosidad a quien tuviéramos enfrente, aunque a veces nos enfrentábamos a la realidad de el alejamiento, porque me resultó, ¿no? ¿Qué sucedió? Tú no eres normal, ¿sí? Bueno, pues está aquí Samuel Rodríguez y está Víctor Barrera Enderle para divagar un poco sobre la obra de este homenaje que hacemos a Jorge Luis Borges en un aniversario luctuoso, ¿verdad? Que exactamente se cumple el 14 de junio. Sí, irónicamente o muy borgianamente, Borges murió en el Mundial del 86 y ahora también estamos en época mundialista, a pesar de que él no tenía un gusto, digamos, nada, o no le gustaba nada el fútbol, ¿no? Pero bueno, es un buen pretexto siempre la efeméride, ¿no? Para acercarnos o para releer autores, ¿no? Y Borges es yo creo un sinónimo de relectura permanente, ¿no? Alguien que se ufanaba de haber sido un lector,
y que escribía como lector. Eso es lo fascinante de Borges, ¿no? Que estamos viendo en su prosa, que es una maravilla, ¿no? O en sus versos, a un lector consumado, alguien que creció desde la biblioteca viendo al mundo, ¿no? Y eso es fascinante porque nos conecta y nos dice algo que es fantástico, ¿no? Que no hay nada original, ¿no? Todos son repeticiones, variaciones, conexiones, redes, y eso es fascinante, porque con Borges descubrimos autores, descubrimos al mismo Borges, a diferentes Borges, y eso nos muestra el tejido, ¿no? De lo que está detrás del arte, ¿no? Que son conexiones, y eso para mí es fascinante. Es cierto eso, fíjate, ahora que lo mencionas, yo no recordaba esto, que no le gustaba el soccer. Yo creo que por eso me llevo bien con él, porque a mí tampoco me gusta el soccer. Yo sé que a Samuel sí le gusta el soccer, a mí no me gusta, me disgusta, definitivamente, pero también la ficción, ¿no? Porque él me enfrentó a otros mundos, me enfrentó a otros pensamientos que no necesariamente son los reales y en muchas ocasiones los alucinados, ¿no? Sí, bueno, a mí me parece que tocar a Borges es tocar una multiplicidad de mundos, ¿no? Es conectarnos hasta la Argentina, pero también con sus lectores de todo el continente, de Colombia, de Brasil, de Corea, de España. Entonces Borges nos abre esta posibilidad de tener una comunidad borgiana que es mundial, y eso es muy importante. Entonces, de rendirle un homenaje, recordarlo aquí desde el norte de México, nos toca, porque también de alguna manera aquí termina un idioma y empieza otro, es una frontera, es un mundo de contagios también, de contagios culturales. Entonces, hablar de Borges es siempre estar como midiendo hasta dónde llega la frontera, y sobre todo la frontera de la imaginación. Y para retomar un poco lo que platicábamos en estas conexiones, una de las cosas que a mí me interesa de Borges es su capacidad que tiene para actualizar el canon. Podemos hablar del Inmortal, que es una reinterpretación de la Odisea. Podemos hablar de 3 versiones de Judas, que es una revolución sobre la Biblia, sobre la figura central de Occidente, que es la figura de Jesús. Podemos hablar sobre el Aleph, que hace un homenaje a la Divina Comedia. Podemos hablar sobre la Noche de los Dones, que es una reinvención de las 1001 noches. Entonces Borges continuamente está tratando de acercar a la contemporaneidad los grandes libros de la humanidad, y muy a su pesar lo logra. Y digo muy a su pesar porque era muy tímido. Entonces, bueno, es este ser que actualiza la antigüedad y la revitaliza. ¿Por qué homenajearlo, por qué recordarlo por lo menos una vez al año? Acabas de decir algo muy importante, ¿no? Él nos presentaba una actualidad, sí, pero dejó de hacerlo hace algunos años, y ahora nos toca a nosotros mantener esa actualidad. ¿Por qué? Pues bueno, por ejemplo, la figura de autor, eso es muy interesante en Borges, que como bien dice Samuel, era un tipo muy tímido y que de hecho rechazaba la idea del autor como el dueño de las palabras, ¿no? Es alguien por el que pasa la palabra, por el que pasa la tradición, y bueno, eso es fascinante, ¿no? Porque nos recuerda que en realidad lo importante es el cómo, más que el qué, ¿no? Él, por ejemplo, en Pierre Menard, autor del Quijote, que es uno de sus grandes cuentos, pues antes que Barthes y todo, él mata al autor, ¿no? Lo importante no es la figura esta paterna del autor, sino cómo manejas el lenguaje o cómo el lenguaje te maneja a ti, ¿no? Es decir, ese círculo, reinventar el canon, como bien dice Samuel, ¿no? Reinventarlo y resignificarlo perpetuamente, pues es algo que nos corresponde hacer ahora y seguir haciéndolo con él, ¿no? Ha habido, no sé si te acuerdas, ese famoso escándalo hace unos años del Borges, del Aleph engordado, ¿no? De un autor argentino que incluso fue demandado por la vida de Borges porque se puso a agregarle palabras, a engordarlo un poco, ¿no? Es claro, una burla, pero es algo muy borgiano, ¿no? Yo creo que a Borges le hubiera dado risa eso, ¿no? Porque al final, es decir, la autoría es algo muy ficcional, de hecho, ¿no? Nada más ficcional que un autor, que alguien que se cree dueño de una obra. En realidad las obras están ahí, tal vez están antes, ¿no? O sea, esta idea tradicional de ver al autor como el sujeto y la obra como el predicado, Borges lo invierte, ¿no? En realidad es la obra la que construye al autor, ¿no? Hablando de grandes personajes que actualizan, creo que Bolaño hace un gran trabajo en Estrella Distante, porque muchos de sus personajes, ahora que recuerdo, mueren de las maneras que morían personajes de Borges. Los personajes que mueren en su novela a veces tienen un aneurisma, a veces mueren en la llanura. Entonces, Bolaño también, que es para mí el gran cuentista, el último gran cuentista de nuestra lengua,
hace un homenaje al maestro de todos, ¿no? Yo creo que así podríamos decirle a Jorge Luis Borges, el maestro de todos, que desde estos rincones porteños tuve la oportunidad de vivir en Buenos Aires, y uno nos explica cómo en esos callejones nace este minotauro de la literatura, ¿no? Entonces, pero luego uno va por la Ciudad de México, va por Lima, va por Montevideo, y entiende que ahí se está gestando el siguiente Borges también. ¿Por qué no? En nuestras ciudades, en Monterrey, en Reynosa, en Juárez. Ahí hay Borges y mujeres borgianas que están a punto de dar una gran campanada literaria. Entonces, esto no se detiene nunca. Tenemos en este momento una efervescencia, así lo palpo, sobre ideas filosóficas, y esto viene de la juventud, curiosamente y asombrosamente de la juventud. Y aquí en radio nos hemos dado cuenta de ello. Es algo que nos permite acercarnos a esas literaturas que en algún momento veíamos como imposibles. Pero Borges en este momento creo que ya no es imposible. Cualquiera podría identificarse. Claro. Cualquiera puede escudriñar en sus cuentos y maravillarse y darse cuenta que cualquiera de ellos puede ser una película que nos haga alucinar en la pantalla grande. Uh-huh. ¿Qué le faltó? ¿Qué le faltó a Borges? Pues yo creo que muy poco, en realidad. Porque ese gesto que menciona Samuel, de escribir, como escribió desde Buenos Aires, desde una callejón, es algo extraordinario. Tal vez muy latinoamericano, es cierto, porque él miró el canon desde una orilla, ¿no? Y tuvo la osadía de apropiárselo, ¿no? Que es un gesto que creo que también está en Reyes, por ejemplo, que fue muy amigo, Alfonso Reyes fue muy amigo de Borges. En cierto sentido tuvo una influencia en él, y reconocida por el propio Borges. Y Reyes escribió un ensayo extraordinario que se llama Notas sobre la inteligencia americana, que decía un poco eso, ¿no? Que nosotros aprendemos Europa desde la primaria, ¿no? Y que en realidad en algún momento Europa va a tener que aprender a convivir también con nosotros, con los latinoamericanos. Y eso Borges se lo tomó muy en serio en un ensayo bellísimo que se llama El escritor argentino y la tradición, donde decía eso, que contra el nacionalismo y esta idea o esta imposición o perceptiva de colocar en las literaturas latinoamericanas elementos a fuerza, ¿no? Regionales o regionalismos, decía Borges, ¿para qué? ¿No? En realidad el hecho de hablar, del derecho a hablar, es algo que tenemos que hacer, que tomarlo y ejercerlo, ¿no? Y hablar de todo. La tradición occidental es nuestra, y tenemos derecho a hacer uso de ella, a reinventarla, como que fue lo que hizo. Sí, sumando lo que dice Víctor, con esta gran capacidad que él tiene de conectar ideas, también que uno de los grandes temas de la filosofía contemporánea es el absurdo. Y nosotros en Latinoamérica, si algo tenemos es que es absurdo. Lo que nos ocurre, súmale a este gran como contenido que es que nuestra educación tiene mucho de esta raíz europea, tanto positivista como barroca, al mismo tiempo. Súmale a alguien que tenga un poco de talento para escribir el absurdo, con todo lo que absorbemos de Europa, con todo lo que tiene el México prehispánico, y esto se convierte en un coctelazo, ¿no? En un cóctel tremendo que me parece que puede hasta incluso llegar a intimidar a otras literaturas, ¿no? Somos también muy de humor negro, por supuesto. Sí, y creo que Borges también tenía... Sin duda hay mucho humor en Borges. Y es increíble porque es también propio de nuestra cultura, ¿no? Sí, creo que nos reímos como de lo absurdo, como de lo que menos te imaginas, ¿no? Claro. Pero también hay un poquito de oscuridad. Muchísima. En el Aleph va a la casa de una persona que ha muerto a rendirle culto cada año con una necrofilia espantosa, ¿no? Y tiene pensamientos eróticos con la chica que ya murió. Entonces, y lo pone de una manera elegante, un poco como escamoteado, pero muy directo también. Entonces, claro, la oscuridad en Borges, lo mismo que en Buñuel, lo mismo que en Alejandra Pizarnik, lo mismo que en Cortázar, lo mismo que en Rulfo, es como nuestra raíz, es parte inherente de nuestra literatura. Sí. Eso y enfrentarnos con gobiernos y crisis políticas constantes, ¿no? La inestabilidad, la incertidumbre, a veces lo absurdo de nuestros representantes políticos, pues esos son también elementos que están en ese cóctel, ¿no? Tenemos que concluir esta plática, estamos divagando y celebrando a Borges, pero sí me gustaría que lo hiciéramos recomendándole, sobre todo a nuestro auditorio más joven, cómo leer a Borges. Y yo empezaría diciendo que no se pierdan ficciones. Sí, ficciones es sin duda, ¿no? ¿Verdad? Pero ¿qué más les recomendamos ya para cerrar esta
este segmento de este homenaje a Borges? Yo diría también el Aleph, por supuesto, ficciones, el libro de arena, o sea, pero también sus ensayos. Es un extraordinario ensayista, Inquisiciones o Nuevas Inquisiciones, El tamaño de mi esperanza, en fin, hay muchos lugares por donde entrar, ¿no? Lo que nos va a atrapar es la escritura, ¿no? Como bien mencionó Samuel. O sea, leer a Borges ya es en sí una experiencia, ¿no? Una frase en un párrafo te puede dejar dando vueltas por la idea la manera en que te muestra una idea, una reflexión, una ironía, ¿no? Sobre todo en este momento en el que muchas palabras de nuestros españoles, quiero decir, de este español tan variado, se están perdiendo, ¿no? Claro. Entonces yo creo que ese sería también el punto neurálgico. ¿Por qué leer a Borges? Pues por el español que tenemos ahí. Sí, hay muchas puertas, ¿no? Yo creo que además de los que ustedes han dicho, creo que puede ser un milagro secreto. Hay un cuento hermosísimo de Borges que se llama La historia del guerrero y la cautiva, en donde pone a jugar a la civilización contra lo salvaje, y de pronto son muy parecidos. Y también sus conferencias que ya están en YouTube. Hay que entrar, si entras por la persona, creo que te va a conmover un ser humano tan enamorado de la inteligencia. Y entonces no hay que tenerle miedo nunca a las grandes ideas, y Borges las tiene. Jorge Luis Borges, el especial. Voy a contarte la historia de Borges, autor bendito, de libros que dieron gloria al tocar el infinito. Si Homero cantó a la Ilíada y Dante cantó al infierno, si William cantó a la espada y Borges a un libro eterno, sus cuentos son laberinto, sus poemas un abismo donde no pierde el instinto de cuestionarse a sí mismo, donde no pierde el instinto de cuestionarse a sí mismo. El inmortal busca un río, la llanura mata a un hombre, Ulrica ya siente frío y Judas lleva otro nombre. Vivió un milagro secreto que dio fuego al universo, que a dioses volvió amuletos y al Minotauro hizo verso. Vuela, vuela, palomita, anda a cumplir tus misiones. Aquí se acaba el corrido de un escritor de ficciones. Aquí se acaba el corrido de un escritor de ficciones. Corrido a Borges. Letra Samuel Rodríguez. Música, voz y guitarra Pedro de la Mar.